El Centro Literario Jesús Enrique Guedes da la bienvenida a otro encuentro con la poesía. En esta ocasión hablaremos de Rafael Ángel Insausty. Sus amigos de siempre, Rafael Reyes Araujo, Manuel Darío Gruber, nuestra invitada Marielba Escobar y quien les habla Pablo Malásquez, compartimos con mucho agrado este programa. Rafael Ángel Insausty nació un 22 de junio de 1914 en la ciudad de Barinas, quizás uno de nuestros poetas menos conocidos entre sus contemporáneos. ¿Por qué cree usted, poeta Manuel Darío Gruber, se debe esta situación? Bueno, mira, Pablo, es posible que Insausty haya quedado rezagado en estos últimos tiempos debido a una especie de miopía colectiva. Esto es, que el ciudadano medio suele leer a los poetas de la línea clasicista, dejando a un lado a los creadores, a estos creadores tan importantes como Insausty, Enriqueta Arbelo y Alfredo Arbelo Larriba. Este Alfredo Arbelo Larriba, ustedes saben que fue representante del modernismo en nuestro país. En el caso de Rafael Ángel Insausty, por ejemplo, él pudo ser más exaltado, pero es un excelso poeta nuestro, merece la atención de propios y extraños. Vemos al analizar la situación que resulta muy reducido el número de lectores de la poesía de Insausty, muy exiguo ante las causas ya explicadas. Por eso necesitamos divulgar más el arte poético de este barinés. Celebro la restitución del concurso literario Rafael Ángel Insausty por parte de la alcaldía de Barinas. Una nueva edición de sus versos, sus poemas, en una nueva antología de sus obras sería muy conveniente. Siendo esto una situación frecuente, sobre todo en lo referente a nuestros creadores, a quienes pudiésemos llamar nuestros representantes de la cultura, vamos a escuchar la opinión al respecto de nuestra amiga Marielba Escobar. Hola Pablo, ¿qué tal amigos que nos escuchan? En cuanto al desconocimiento no de la obra de Insausty, es mi punto de vista, considero que no necesariamente, quizás por divulgación, pero para la época de eso de los contemporáneos, y como lo dice Manuel Darío en la búsqueda de esa obra clasicista, ¿no? Cuando hablo de clasicista vamos a irnos más en preciso. Para la época pues se leía mucho lo que era el soneto y la décima. Si nos vamos a la imagen de Insausty, nosotros también, yo me remonto por lo menos a lo que es al poeta Luis Fadul Hernández, que están casi contemporáneos, pero si nos referimos a la región llanera, ¿qué leemos los llaneros? No estamos acostumbrados a una obra, desde mi punto de vista, de Insausty, porque está en otros términos, en verso libre. Nosotros estamos más acostumbrados a lo que es el clasicismo para la época, el soneto, la rima, la estructura, inclusive la décima, lo que llamamos la décima espinela, que es mayor conocida que muchos poetas barineses, en el caso de los arbelos por lo menos, que están contemporáneos con Rafael Ángel Insausty. Quizás sea eso. Desconocimiento para nosotros porque no tenemos la obra precisa. Yo recientemente tuve en mis manos la obra de Rafael Ángel Insausty, pero ya tenía conocimiento de Rafael Ángel Insausty sobre algunas conferencias que se han dictado en el estado de Barinas, y no desde hace poco, desde hace muchos años se nos cita en el Museo Alberto Arbelo de Torrealba, en la Universidad Ezequiel Zamora, que también se han dado cita. He escuchado a Raúl García Palma estudiando la obra precisamente de Insausty. Pero cuando nos vamos al tema, son muy pocas las publicaciones porque lamentablemente en las bibliotecas no tenemos acceso a la obra de Insausty, y no la tenemos acceso, pero también si nos vamos a la tecnología, a navegar por internet, pues tampoco las conseguimos como ha sucedido con otros poetas. Quizás, no necesariamente, no es porque sea menos o menor que otros poetas, pero quizás nosotros en este momento estamos haciendo algo en producción
cómo llevar la obra de Insausti para que sea conocida. Y para aquellos momentos tal vez no hubo una persona preocupada, porque el poeta en sí mismo no se preocupa en mostrar la obra. Son otros que existen una especie de enamoramiento con la obra y son los que se proponen en promocionar, divulgar y dar a conocer pues la creación literaria, pues tanto de Insausti como cualquier otro en cualquier tiempo histórico a nivel cultural. Finalmente, nuestro amigo José Rafael Reyes va a compartir su palabra en esta búsqueda de respuestas acerca de la ignorancia del barinés medio en lo referente a Rafael Ángel Insausti. Gracias. Hablar de desconocimiento o de ignorancia o quizás de la extrañeza acerca de Rafael Ángel Insausti, extrañeza por extraño que le pueda resultar al barinés actual, no solo la obra, sino también la imagen, la personalidad. Rafael Ángel Insausti es un ser como un poco distante. Con seguridad para el barinés actual, pues hay es extrañamiento, es un extraño. Rafael Ángel Insausti es un foráneo para el barinés actual, quizás mucho más que poetas y escritores y gente de letras que trasciendan las fronteras, que poetas del extranjero, como quizás cúspides, cimas, como pueden ser Neruda, como puede ser el mismo Vallejo, como puede ser Miguel Ángel Asturias, probablemente sean más conocidos. Y eso no deja de ser algo lamentable, ¿verdad? A mí me parece, muy modestamente, desde mi punto de vista, que en principio el barinés actual no es un lector consumado de poesía. Y eso, bueno, puede resultar marginal a la hora de entrar en la parte casuística. ¿Cuáles son las causas? Pero evidentemente el problema es multifactorial, no hay una sola causa. Pero evidentemente esto tiene algo que ver con ese extrañamiento, con esa distancia con respecto al poeta y al hombre. Creo que debemos tener en cuenta además que la obra esencial del poeta Insausti, como creo que ya lo ha dicho, no sé si fue Manuel, la obra esencial del poeta del poeta Insausti fue escrita fuera de Barinas. Él vivió mucho tiempo en Francia, vivió en Europa, y de alguna manera pues eso crea cierta reticencia con respecto a la persona y con respecto al escritor. Y él volvió a Barinas en ocasiones por periodos breves. Eso debe haber influido, eso influye con seguridad. No es el caso de Alberto Orbelo, que vivió más al rescoldo de su lar nativo y de la familia extensa de los Arbelo Torrealba. Y lógicamente la poesía como ya lo ha dicho Marielba, la poesía de Alberto Orbelo es una poesía de corte tradicional, es más fácil de memorizar. La obra de Insausti se cimentó en la forma libre. Su contenido es de inspiración, si se quiere, profundamente filosófica, y es producto de un proceso de autorreflexión sostenido en el tiempo. De igual forma, me parece que se puede traer a colación una indiferencia entre quienes con acceso a la información se ocupan de ella, de la poesía, de la escritura. Y para finalizar, no quiero dejar al margen digamos que desde el punto de vista oficial se pudo haber hecho algo más, y no solo por Insausti, sino por los escritores barineses, por los poetas barineses. Nosotros tenemos una plaza que se llama la Plaza de los Poetas, que es la antigua Plaza Racetti, frente a la alcaldía. Hay allí un conjunto de poetas, y estoy seguro de que en los pensum de estudio en Barinas no se incorpora de una manera sistemática y consciente a estos escritores, a estos poetas, a estos narradores en general. Entonces yo digo, sustituyamos las muestras que traen los textos
Ajá. Y vamos a ver qué posibilidad existe con bastante conciencia y con bastante buena intención de crear pensum que respondan a la identidad y a los intereses de los barineses. Entonces, si incorporáramos con seguridad a Rafael Ángel como a los demás, ¿verdad? En los programas de educación básica y de educación secundaria, probablemente no nos resultara tan extraña la figura, la escritura y la obra del poeta Rafael Ángel Insaurti. En mi opinión, considero que este olvido del poblador sucede en toda sociedad media, porque han priorizado otras cosas como más importantes, dejando lo cultural como un tema de poco interés o poco trascendente en su diario vivir. Continuando con el programa dedicado al poeta Insaurti, tenemos que luego de sus escritos iniciales, siendo joven ingresa al seminario de Barquisimeto. Va a profesar estudios en materia eclesiástica, al punto que antes de concluirlos los abandona. Y en la ciudad de Barquisimeto prosigue la labor de formarse en materia de conocimientos y saberes vinculados con el espíritu. Vamos a oír del poeta Manuel Darío Gruber el poema Galope, correspondiente al poemario Desasosiego de los Horizontes del año 1942. Galope. En la quietud sabanera pones la cría movilidad de un potro. Bella tú, delicada y sutil, antena de rumores lejanos. Todo estremecimiento frente a un mundo metido en el sueño. Desesperadamente blanca, frente a un mundo con demencia de verdes, blanca, y en la distancia se hace posible la garza color de novia. Te mandaré mi voz, oh antena de rumores lejanos, para que me lleves, para que me estires a través de todo ese mundo de voces. Te alargaré mi voz en el viento, por los caminos atormentados con la angustia de telegramas que solo tú comprendes. Te cruzaré de caminos el rumbo en esta hora en que hiciste posible la garza color de novia. Amigo Rafael, después de oír al poeta Gruber la lectura de este sensible muestra de la poesía de Insaurti, queremos que nos dé su impresión acerca de la característica de este poema. Bueno, el poeta Insaurti nos introduce a través de esta cosmovisión que es el poema Galope. Nos introduce en una visión del llano a partir de elementos característicos: la sabana, un potro, la garza, el silencio, el viento, los caminos, pero nos aclara la textura onírica en que urde la expresión criticada de inhábil. Esto de la falta de habilidad, sobre todo en este poema que pertenece a un libro del año 1942, que es Desasosiego de los Horizontes, y que hasta cierto punto podemos considerar todavía un libro de juventud. Entiendo que no es atinada la crítica de inhábil en lo que se refiere al manejo de los elementos creadores, porque es algo que sucede a cualquier escritor, a cualquier poeta, porque ese manejo de esos elementos tiene que ver con el trabajo creador y tiene que ver con la experiencia en el tiempo. Resulta evidente al leer este poema el simbolismo de blancura que es característico de la etapa barinesa, de la etapa de creación en Barinas, cuando estuvo más asociado el poeta al discurrir de la vida barinesa. Allí vamos a conseguir siempre ese simbolismo
que tiene que ver con el albor, con la blancura, con lo níveo. Y de igual modo encontramos nosotros patente el tono amoroso que recorre al poema y que se acentúa en las reiteraciones y el recurso de la anáfora. En el año 1942, este poema, como los otros que conforman el poemario Desasosiego de los Horizontes que lo contienen, era portador de una intención de modernidad que buscaba nuevos rumbos en la lírica venezolana. ¿Qué nos tienes que decir, Marielba, al respecto? Pienso que la poesía de Insausti siempre está muy presente una conexión telúrica con su paisaje, con su tierra. Y este poema en particular, Galope, el poeta, desde mi punto de vista, pone de manifiesto en la desgarrada profundidad de un paisaje demencialmente verde, su fascinación provocada por la impactante solemnidad de la blancura de una garza a mitad de la sabana. Creo que tal cual como lo escribió, tal cual como se percibe a nivel de la poesía, si yo me voy al poema de una como llanera que soy, me focalizo, y tal cual sucede, cuando tú ves una garza a mitad de la sabana, tú quedas totalmente impactado, y así tal cual como la vio, así tal cual la plasmó en el poema. Dentro de esa estructura y característica, como dices en el poema, pues está la presencia dentro de su estructura en verso libre, salpicado de metáforas. Allá por el año de 1949, Rafael Ángel Insausti va a incursionar como profesor de castellano y literatura en un embrión de liceo promovido por quienes habían hecho vida en la escuela Sublet y auspiciado por el Estado. Para los años 50, esta institución va a funcionar en un local que quedaba donde hoy es la sede del Palacio Episcopal. Al respecto, Rafael Reyes nos va a hacer una caracterización del hombre que era Insausti. Alrededor del año de 1949 se ha cimentado la personalidad creadora del poeta y ya de alguna manera su voz ha sido reconocida en el contexto nacional. Es necesario decir que el poeta Insausti contrajo matrimonio en Barinas con la señorita Yolanda Pisani, allá a mediados de los años 40. A ella había dedicado la breve obra poética que configura el poemario Desasosiego de los Horizontes, que había dado a la luz en el año de 1942 y al cual nos hemos venido refiriendo. Sin embargo, el fracaso de la unión hizo mella en la personalidad del escritor, conturbándolo, extremando su reserva, entristeciendo, en una palabra, su existencia. De alguna manera, esto afectó su obra y con seguridad agrió su existencia, de tal manera que Pedro Pablo Paredes lo recuerda formando parte de un grupo original con el poeta Escalona y con otros, entre los cuales creo que estaba Montejo. Cuando se despedían, invariablemente el poeta, después que le decían hasta la vista, el poeta contestaba invariablemente: si no me he muerto. Entonces ellos, dentro del grupo, se hacían bromas a partir de estas, lo que se consideraban salidas, pero realmente tenía mucho que ver con este estado del alma, este estado espiritual del poeta, que de alguna manera lo vinculaba a una tristeza existencial. Para 1949, Rafael Ángel ocupa la cátedra de enseñanza de castellano y literatura en lo que fue el embrión del Liceo Oleri, y viste de negro, cerrado invariablemente.
Poco tiempo después establecerá la librería Altazor, de grata recordación entre las personas que para la época eran adultos a mediados en los años 50. Esta librería Altazor la va a atender personalmente, y ya en ese momento las sombras de la dictadura perejimenista se cernían sobre la bucólica ciudad y prolongaban en el poeta su desamor, su agónica intimidad y de alguna manera su posición ante la existencia. Con el fin de orientar a quienes nos sintonizan en esta versión sobre este hombre de letras y barinés representativo de nuestro quehacer cultural, vamos a oír de nuestra amiga Marielba Escobar del libro Desasosiego de los Horizontes, que vio la luz en el año 1942, otro poema titulado Displicencia ante la inquietud de un paisaje. Inútil la vida al arrimo de esta paz tan inmensa. Sobre la tierra con su hervor invisible, allá van los caminos, el deseo que salta horizontes, las prisas del río y el suspiro de palma, complementario de la mirada azul del estero. Flechada está la garza, que en aguas dormidas tuvo nido de luna, estorbosa la vida en esta paz nueva y triste. Como todo se mueve allá lejanamente, cuando no me dejo llevar de estos vientos, cuando cerca de mí la espiga se arquea, glorificando el desasosiego triunfal de la hormiga. Cuando por mis venas se precipita incontenible, ronca y desesperada creciente de instintos. Estimado oyente, está usted en la sintonía de Radio Catabre en el 99.3 de su dial. Leyendo la obra del poeta Insausti se hace evidente que el motivo de sus desvelos es el paisaje de nuestros llanos, pero el tratamiento no es el de la superficial referencia popularizada, sino que hay un tratamiento personal que profundiza en la búsqueda de imágenes que se nutren de lo existencial en una persecución de lo esencial. Por el año de 1956 formó parte de un grupo con los poetas Óscar Zambrano Urdaneta, Pedro Pablo Paredes, José Ramón Medina, José Antonio Escalona y el eximio caldereño Orlando Araujo. Lo llamaron el Grupo 5, que en realidad eran 6. Tenían como emblema una mano abierta, en acuerdo con la amistad que los unía. Poeta Gruber, usted personalmente conoció a su colega Insausti. Siendo así, ¿podría describirlo en lo físico como en el trato? Bueno, respecto a esto te diría que ya te visitaba con cierta frecuencia la casa de la madre del poeta y le preguntaba sobre la llegada del poeta, que estaba en Caracas. Ya había llegado a Caracas luego de su estada en París por más de, cerca de 20 años, unos 18 y tantos. Él se disponía a viajar a Barinas por esos días lluviosos de junio. Bueno, yo conocí a Insausti por referencias literarias al comienzo. Su poesía había llamado mi atención por la ternura del tratamiento metafórico y filosófico en uno de sus poemarios, La herencia leve, poemas para los niños y los adultos por igual. Dice allí, por ejemplo, te dejaré la luz, el ala, el canto. Aquí cabe la expresión de Carmen Manarinos, que todo lector de La herencia leve, sin esfuerzo intelectual alguno, percibe un estado de candor que la palabra, como honda sencillez, le confiere. Variedad de la connotación y el ritmo. Mira, la admiración por la poesía de Insausti me condujo a conocerle personalmente. Aunque aquel día Rafael Ángel apareció cuando fui, estaba justamente, me había dicho que estaba por ahí, por Barinas. Yo lo esperé en su casa, en la casa materna. Él apareció
cerca de mediodía. Tenía unos minutos ya ahí esperándolo. Vestía un habitual traje negro, una corbata gris, entre gris y azul. Era de mediana estatura, delgado y de semblante pálido, de hablar pausado, sin prisas y de impecable pronunciación. Creo que frisaba unos 60 años en esa oportunidad, de los cuales cerca de 20 los había vivido en Francia, como les digo, como delegado de nuestro país en la UNESCO. Como mis inquietudes periodísticas para esa época afloraban, sobre todo en materia cultural, sostuvimos una breve entrevista en la que me dio la oportunidad de indagar sobre su personalidad. No lo recuerdo como hombre de mucho hablar, solo lo necesario, quizás debido a su larga trayectoria de pensador y poeta, imbuido en su tarea de buscar el ser, en el ser, a través de sus propias interrogantes. Estimada Marielba, a razón de la visión del poeta Gruber y lógicamente con la idea que tú te has hecho leyendo sus poemas, puedes realizar un ejercicio de imaginación y darnos tu versión del Insausti hombre. Uy, eso sí está difícil. Digo difícil porque el Insausti hombre, por lo general, los lectores no llegamos a conocer en realidad al hombre como tal. Por ejemplo, en mis manos he tenido, para conocer Insausti, en todo caso sería su obra. En su obra, Rafael Insausti, que por fortuna el cronista de Barinas me hizo llegar a mis manos y me prestó hace algún tiempo una producción de ediciones de la Casa Bello, que fue publicada a través de la colección de Zona Tórrida, una primera edición de 1984. Muy difícil yo pudiera hablar del hombre, pero leyendo sus poemas, es un hombre que no vive en solitario, pero sí con soledad. No sé si me explico. El hombre creador está acompañado y rodeado de mucha gente, más con aquella vida diplomática que tenía Rafael Ángel Insausti, porque para nadie es un secreto que entre ellos fue embajador de Francia, incluso tuvo lugar inclusive en la UNESCO. Dudo que ese tipo de personas vivan en solitario porque están rodeados de compañía. Pero digo con soledad, es como dijiste, ¿con quién andas, Pablo? Con soledad, pero soledad no es que anda con una chica que se llame Soledad, es que el hombre creador en cualquier espacio, en cualquier bullicio, anda con soledad. ¿Cómo manejar la soledad en ese sentido? Y leyendo su poesía me parece que es un hombre sumamente culto, por supuesto, por su expresión de la palabra, manejando muy bien los conceptos, un hombre con un estilo bastante preciso, muy estético. Y entonces si uno se imagina, si tiene ese estilo y ese esteticismo dentro de la poesía, pues seguramente él también lo es, porque siempre relacionamos el poema con el poeta y no necesariamente son las mismas personas. Pero también me parece un hombre sumamente humanitario, sobre todo cuando se hace sus impresiones sobre el niño y la poesía. Él dice que el niño, dentro de sus escritos, que el niño debe conocer la importancia que se le atribuye y tiene en él el mundo moderno. Imagínate tú. Entonces un hombre que desde su perspectiva y que lo expresa a través de la palabra, pues uno se imagina, oye, ese es el hombre que yo quiero de alguna manera que forme parte de mi vida como poeta, en el buen sentido, el poeta que debo leer para formarme integralmente como ciudadano, y que hoy, a través de este programa de Catabre, y que gracias al Centro Literario Jesús Enrique Guedes, que me hace la invitación, pero yo muy dichosa de leer su obra, les recomiendo al hombre, que por su poesía, entonces, es un hombre recomendable. Gracias, Marielba. El poeta Insausti pertenecía en términos cronológicos a la generación del 40. Era como el Quijote, seco de carnes y enjuto de rostro. Así nos lo muestran sus fotografías. Pero además quienes lo conocieron en propiedad hablan de un auténtico caballero y un poeta en toda la extensión del término. Laboró en la década de los 50 en la Revista Nacional de Cultura, en el Ministerio de Educación. Allí estuvo al lado del poeta José Antonio Escalona. Su colega Pedro Pablo Paredes dice que Insausti no podía disimular un cierto dejo pesimista en su actitud diaria, tal que ante cada despedida amistosa sorprendía con la respuesta agorera de
si no me he muerto. Invitamos al amigo Rafael Reyes a que intervenga para que nos refiera algunas anécdotas de Rafael Ángel Insausty. Bueno, conozco algunas, particularmente las que conozco provienen del acervo de mi querido amigo ya fallecido Trino Méndez, quien fue su discípulo en el Colegio de Barinas, transformado después en el Liceo Daniel Florencio Oleri. Pero creo que una es suficientemente decidora, y es la siguiente. Era alrededor del año 1950, siendo el poeta profesor de castellano y literatura allí en el Colegio de Barinas. Para ese momento estaba la institución ubicada en lo que era o se conocía como el Salón de Lectura, donde hoy está el Palacio Episcopal. Una mañana de mayo, sus discípulos de primer año de bachillerato decidieron hacerle objeto de una broma, y al efecto escondieron un pichón de mochuelo en la gaveta de la mesa que ocuparía el poeta como profesor en el aula. Llegado este, ya instalado, abrió la gaveta para sacar tiza y borrador, pero con estos prorrumpió en aletazos y voces desacompasado el mochuelo pichón, causando sorpresa y asombro en Insausty, quien visiblemente molesto se dispuso a abandonar el salón de clases, no sin antes apostrofar a los socarrones discípulos de esta manera: con ustedes no solo se pierde el tiempo, sino también la paciencia y el sosiego. Dicho esto, abandonó el aula y finalizaba don Trino recordando que desde lo alto del salón de lectura los muchachos contemplaban cómo el profesor Insausty, a despecho de la lluvia, se retiraba a grandes pasos por la plaza desierta. Aprovechando tu participación, Rafael, ¿podría describir en una breve síntesis la obra poética de Rafael Ángel Insausty? La descripción de la obra poética de Rafael Ángel no representa un gran esfuerzo de análisis, porque en realidad el poeta en materia lírica trabajó no más de 6 obras, y su primera obra, que es la obra de juventud titulada Remolinos, del año 1938, y de la cual él abjuró, como han hecho muchos poetas con esos tanteos, con esas aproximaciones de los años juveniles, nos vamos a encontrar nosotros con que el resto de su obra, a partir de 1942, con Desasosiego de los Horizontes, que es el título de la obra que vio la luz en 1942, no van más allá de los 60 poemas que en la obra de Juventud Remolinos de 1938 se encuentran. Esto nos habla a nosotros de la intención, de la propuesta concisa y sintética de la obra del Rafael Ángel Insausty, creador posesionado de los elementos de su obra. Claro, después de Desasosiego de los Horizontes de 1942, donde encontramos ya en el título una intención moderna, ausente de su publicación juvenil, encontramos nosotros el paisaje al que se refiere el poeta, el que de preferencia dibuja, es el de nuestros llanos. Pero el tratamiento es diferente al que tradicionalmente le han venido dando otros creadores de la lírica tradicional. En este caso, Insausty procura alejarse de esa referencia que podemos llamar popular, y que en muchos casos es una referencia
superficial que va a la apariencia física. El cambio sustancial de tono y de lenguaje no se da, sin embargo, todavía por entero. En Brisas del Canto del año 1951 encontramos nosotros que hay como una presencia de una luz física, espacial, que ya en su primera obra poética, allí en Desasosiego de los Horizontes, se encuentra, pero ahora se ve transmutada en una especie de símbolo metafísico que se corresponde con lo anímico y que se va a proyectar en su obra posterior. Este texto, Brisas del Canto, es un pequeño conjunto de sonetos y es la expresión, si podemos de una manera sintética decir que es la expresión de un alma desolada. Ya hemos hablado de sus desencuentros y de sus fracasos amorosos que han afectado profundamente la personalidad del joven Insausti. Aire de lluvia y luz es un libro de 1952. De este poemario dice la siempre bien enterada y mejor provista en materia de recurso crítico, la señora Carmen Manarino, que es una especie de punto de inflexión, donde se advierte la madurez del hombre y del poeta. Es al amparo de esta madurez y por la persistencia del oficio como logra Insausti profundidad y dominio formal. Los cambios se han venido advirtiendo en su escritura hasta la consolidación. Conjuros a la muerte es un texto editado en el año de 1956, donde la poesía de Insausti adquiere definitivamente voz propia, seguridad en la expresión. Se radica en el verso libre. Su decir se sintetiza. Hay como una especie de búsqueda de la exactitud, de la precisión en el término, en la palabra. Todos estos textos de que he venido hablando desde el 42 se van a incluir luego, revisados y expurgados, en una obra que resume un momento central de su labor poética. No es otra que De pie sobre la sombra, que es el título que va el cual va a llevar la obra aparecida en 1957 y que tiene es como una especie de compilación de toda la obra anterior. Esta obra va a ser objeto de una segunda edición. En 1973, De pie sobre la sombra va a ser de nuevo editada en Europa. En los años siguientes, después de esta reedición de la obra del 57, solo publicará dos breves textos de poesía, dos breves libros de poesía. Estar vivo es uno de ellos, aparecido en 1969. Y Se llevarán la noche en 1975. Estos dos libros compendian la madurez en su escritura poética y nos dejan ver lo que el hallazgo lírico debe a la experiencia de su vida y de su trabajo poético. Habiendo cultivado Insausti el soneto clásico dentro de la línea tradicional española, particularmente en sus inicios, es el caso que su poemario Brisas del Canto del año de 1951 es una colección de sonetos. Solicitamos la sapiente colaboración del amigo Gruber para que nos deleite con la lectura de Mujer Desnuda, un soneto donde Insausti revela una especial actitud y sentido. Mira, Pablo, yo voy antes de leer Mujer Desnuda, voy a hacer una consideración sobre la poesía de Insausti. Una pequeña semblanza, ¿no? Agregar a lo que... A poco más de
ya más o menos 37 años de la muerte de Insausty. Bueno, en esa época yo solía leer unos poemas suyos en revistas literarias de Caracas, ¿no? De la capital. Supe hace algún tiempo de su desdén hacia su poemario inicial Remolino, al cual siguieron al devenir del tiempo varias piezas de gran valía en el concierto universal del arte poética. Como hojas que caen de un árbol en la estación otoñal, los poemas de Insausty se diseminaron en varios idiomas. Fue políglota y tuvo a su cargo, avecindado en París, la traducción de poetas franceses e italianos. De su vida personal poco conocemos, solo sabemos que transcurrió entre la fuerza de su creación poética y de vitales pasajes entre la dicha y la adversidad. Pero ahora sí era el poema Mujer desnuda. Zodíaco de luz en tu cintura, como una dulce lámpara encendida, incontenible ronda de la vida y cíngulo tenaz de la hermosura. Jazmín que por los aires apresura los duendes del olor en la mentida fuga y en la perenne bienvenida. Jazmín, ay, que no cabe en su blancura. Pudo su desnudez en fijo vuelo sobre las negras aguas de mi anhelo abrir con dibujada melodía la inmensa luna del amor creciente y pudo convocar sobre mi frente los invisibles ángeles del día. Extraordinario soneto de Insausty, ya Rafael lo había ubicado en su época. Después de oír a Insausty en la voz del poeta Bruder, dime, Mariela, ¿qué te parece? Comenta para nuestros oyentes tus sentimientos que nos reflejan. Definitivamente enamorado. Aquí lo notamos. Para mí, aquí sigue presente el paisaje. En este caso, la imagen corporal. Su fascinación por la mujer, que la ve como un ángel capaz de incitar anhelos, provocadora y portadora de luz en la vida de un hombre. Para mí, mujer desnuda en el poeta es igual a éxtasis, fascinación. Como hecho curioso, en el poemario Brisa del Canto, que hemos estado leyendo, versa una autoelegía reveladora de ese estado de ánimo que era una actitud del poeta Insausty. Solicitamos el aporte de Rafael Reyes con su lectura. Ha empezado a caer tristeza sobre mi vano afán. Las hojas del dolor llueven el indeciso resplandor último de un cansado sol de cobre. Sube en el aire unánime el candor de mil recuerdos que un dejo salobre fijan en viento y esperanza pobre al rostro luminoso del amor. Sol rojo que mi vida toda inflama de suavidad, rama única a la fuerte, lluvia hacia el cielo de memorias, llama, racha otoñal entrego yo mi vida con palomas y sol, como encendida venda para los ojos de la muerte. Estimados radioyentes de Catabre 99.3 del dial, en este su programa Con la Poesía seguimos homenajeando a nuestro excelso Rafael Ángel Insausty. Es a partir de Conjuros a la Muerte de 1954 cuando su poesía renuncia a la anécdota, asume el verso libre y sintetiza la expresión. La soledad, uno de los temas que han marcado a la poesía universal, lo cerca, lo invade y se convierte en testimonio de su esfuerzo creador. La eterna soledad humana está reflejada en los versos del poema Muro Invisible, perteneciente al comentado libro Conjuros a la Muerte. Invito a Marielva a leer dicho poema. Muro invisible. La soledad se encuentra como la sombra siempre. El ser se colma de ella,
que sin embargo es pura como la luz. Se enciende el corazón, se pone a destellar sus rojos sobre los quietos montes. En gozo, en vida, en llanto, en muerte, amor y olvido, la soledad del hombre. ¿Queda en sí las cosas o en su leve memoria? Después dirá: el viento se acercó a los jazmines en su caballo blanco, la rosa iba en su aroma, la estrella estuvo anoche temblando sobre el patio, la lluvia cantó triste más que nunca. Quizás esta mujer tan bella, esta mujer que llevo hasta en mi carne, es blanca, porque vive en la tibia vecindad de mis huesos, en nombre y en recuerdo, o en sí quedan las cosas. Muro invisible, cerca la soledad del hombre, hecha de lluvia, viento, amor, estrella, rosa, sombra sin fin. En ella el hombre pasa, eterno. Luego vendrán las ediciones de los poemarios De pie sobre la sombra de 1957, El valle, la ciudad y el monte de 1959, Memoria del Ávila de 1963, La herencia leve del año 1965 y Se llevaron la noche en 1975. En 1961 viaja a París como primer secretario de la Embajada venezolana en Francia. Poco después es adscrito a la delegación permanente del país ante la UNESCO, donde permanece hasta 1977. Hay un texto que no podemos dejar al margen. Es De pie sobre la sombra, aparecido en 1957. Será objeto de una segunda edición en 1973. Rafael Ángel tiene 43 años. Se encuentra en el momento de que el gran Dante Alighieri denominó el mezzo camín en su libro De mitad de la vida. La muestra es el poema que da nombre al poemario, en voz de Marielba Escobar, De pie sobre la sombra. De pie sobre la sombra. Si la vida solamente fuera masticar seco como musgo a la orilla del agua y de las nubes, si se pudiera decir siempre: con arcilla roja mis manos hicieron este cántaro, lo ofrendo al sol, así algún día me brindará el tibio lecho verde que para dormir sin fin le pido desde ahora. Si todos condujeran el júbilo, desnudo y joven sin descanso, como venado de agua o viento, si no hubiera tanto dolor sin réplica, llanto en las manos, ni piedras en el centro suave de los sueños, si dejaran de asomar de pronto el pájaro, la lluvia, los árboles, el hijo, si repentinamente no estuvieran aquí la mujer, el lucero, la brisa, el río, la llama, si alguien pudiera exclamar: quiero irme, pero inútil pensar, no es ella, o también estreché su cintura, porque la vida sabe amar como nadie, y nos toma, y somos suyo, y está de pie sobre la sombra nuestra. Vamos a tomar el juicio de José Ramón Medina, quien destaca el libro de 1969 de Insausty, que se titula Estar vivo. El tono denso y secreto creativo con la vigilancia de cada palabra y el cuidado general de la composición. Igual destaca su sustancialidad humana, su seguridad estilística y sobre todo su clima de perfección idiomática. Ese sentimiento de desesperanza que permea gran parte del texto. Vamos a rescatar el poema justamente titulado Estar vivo, que les va a leer el poeta Gruber. Estar vivo. Vuelva el dolor en torno al hombre, propaga sin descanso su imperio. Como la hora de la batalla, el mundo es rojo entonces. Y el hombre se pregunta: ¿a dónde? ¿A dónde han ido? ¿A dónde irá la juventud, los sueños, paisaje verde en sol mayor? Y el hombre se pregunta: ¿a dónde? ¿A dónde han ido
la juventud, los sueños, paisaje verde en sol mayor, cuando los días maduran dulces, jovialmente, buscan solícito disimular nuestra amargura. ¿A dónde han ido? Estar solo es una dolorosa costumbre. Gracias, Manuel. Se llevarán la noche ese libro de poesía final. Nos vuelve a publicar poesía Insausti después de este poemario del año de 1975. El poeta va a morir escasamente 3 años después, el 12 de junio de 1978. Vamos a llamar al amigo Rafael Reyes para que nos ofrezca su criterio acerca de la obra poética de la madurez de Insausti. Hablar de la obra poética de Insausti abarca o trasciende lo lírico, porque debemos entender que, como se ha venido comentando, hay una obra que es altamente lírica, pero que no está concebida en forma poética, y es la obra que pudiéramos llamar de la prosa poética, donde está el valle, la ciudad y el monte, donde está Memorial del Ávila y alguna otra obra que no, por no estar escrita, concebida en términos formales como obra lírica, no deja de tener una alta cota de lirismo, pero que al mismo tiempo va a definir al poeta Insausti como una de las cotas cimeras de la prosa poética venezolana. Yo me voy a referir concretamente a la obra lírica de la madurez. Ya antes intenté hacer de una manera muy sintética, caracterizar la obra poética de un primer momento, que es la que abarca entre el año 1942 y el año 1957, donde en De pie sobre la sombra, que es el título del texto que se da a la luz en 1957 y que recoge de una manera que compila toda la obra a partir de 1942, a obra a la cual ya se refirió el amigo Malásquez como la obra del Meso Camín, según la expresión del Dante Alighieri en su obra, en su exquisita obra, La Divina Comedia. En la obra poética de la madurez insaustiana hay un punto de inflexión. Ese punto de inflexión en la poesía de Insausti está constituido por la aparición de la obra De pie sobre la sombra, aparecida a finales de 1957, y que incluye su producción revisada y expurgada desde Desasosiego de los Horizontes del 1942 hasta 1956, en que publica Conjuros a la Muerte. Esta obra de Insausti, aparecida en 1957, será objeto, como ya se ha dicho reiteradas veces, objeto de una segunda edición en 1973. En términos simbólicos, el advenimiento de la media vida implica un renacimiento frente a nuevos horizontes. Está ahora Insausti en el comienzo de su segunda vida, desposado con la tierra, de pie sobre la sombra. En los años venideros solo publicará 2 breves libros de poesía. Estar vivo, aparecido en 1969, y Se llevarán la noche en el año 1975, que compendian la madurez de su escritura poética y nos dejan ver lo que el hallazgo lírico debe a la experiencia de la vida y de la poesía. A partir del poemario De pie sobre la sombra se nota el intento de comunicar a su palabra un acento coloquial. Con los años, su arte cambia en intensidad y en acierto, no en la dirección que se traza. El enigma de la existencia, del amor, de la muerte, reclaman su atención y lo perturban como
grandes signos de interrogación en dirección, que le van dando dirección y le van mostrando el norte a la obra insaustiana. Examinando la poesía de su etapa madura, se nos hace patente cuanto ha bebido en la fuente de la tradición de nuestra lengua, un excelso conocedor de los clásicos de la lengua castellana. Parte de tal orientación se expresa en su decidido rechazo a toda tentación oratoria. Su poesía se orienta hacia el silencio, hacia la concisión. Una referencia íntima la recorre confrontando el fenómeno vital desde una perspectiva personalísima. La desesperanza se adueña de su expresión en sus últimos libros y se hace más intensa a medida que su arte adquiere facultad y madurez. Este sentimiento angustioso que depara la fugacidad del tiempo humano, tan determinante en su poesía, va a alcanzar su mejor registro en Estar vivo, especialmente en el poema que sirve de título a este breve volumen y al cual ya el poeta Gruber, de una manera muy expresiva, nos ha leído. Se llevarán la noche es el último de sus libros de poesía, publicado 4 años después de Estar vivo. En la práctica, estos libros constituyen 2 partes separadas de una misma publicación. En su último texto recurre con mayor insistencia a la expresión breve. A la pesadumbre tiende ahora a oponer la fe en la poesía y la trascendencia humana a través del arte. En respaldo de lo expresado, citamos de su último libro el lacónico texto titulado Al poeta. Dice así: palabras que habitaste y que refugio a tantos ahora dan. Si a sus puertas se llamaran noche y día, nadie podría nunca responder que no estás. Hemos oído al amigo Reyes, ahora vamos a solicitar del poeta Gruber su concepto de la poesía de Insausty en el contexto de la poesía barinesa del siglo XX. Bueno, yo diría que voy a agregar a lo dicho por Rafael sobre la significación, sobre la propiedad de la poesía de Insausty. Mira, 2 de sus libros, por ejemplo, Estar vivo y Conjuros a la muerte, marcaron un hito fundamental en su escritura. Toda vez que por allí pasan torrentes metafóricos de sus ríos vivenciales, sus pasiones, sus exilios, sus desventuras. En general, los escritores escriben contra la muerte y el olvido, como lo señaló una vez la novelista española Rosa Montero. Así lo hizo Rafael Ángel y asevera en un poema que estar vivo es una dolorosa costumbre. Poeta y poesía se funden para darnos ese testimonio con la rebeldía y el deber de quien toma la palabra en un punto cardinal de su existencia. Del último poemario hemos seleccionado el poema Entonces, para placer de nuestra audiencia, bajo la voz de la amiga Marielba Escobar. Entonces, urgida por un íntimo fuego, vienes, vas, desciendes, subes. Afuera enciendes faroles y lámparas adentro. Visible te haces o invisible. A las huestes del día das órdenes y a las legiones de la noche doquiera extiendes una quietud espesa, un cálido misterio. Alguien te invoca entonces, a ti, divinidad recóndita o astrusa, cuando las ánimas en pena van rezando por las calles del pueblo. Alguien de nombre secreto, lector de astros, intérprete de aullido nocturno. Informamos a nuestros oyentes que cualquier comentario relacionado a nuestro programa con la poesía nos las pueden hacer llegar vía Facebook
a la página de nuestro centro literario Jesús Enrique Guedes. Gustosamente daremos respuesta a todas sus inquietudes. Eugenio Montejo, en Obras, plantea: no creo exagerado afirmar que muchos de sus últimos escritos, refiriéndose a Insausty, lo señalan como uno de los mejores prosistas de nuestras letras, a la vez agudo, cordial, dueño del matiz y la agudeza, compenetrado con un tema y sabiamente distante al mismo tiempo. Una prosa casi siempre modélica, digna, hermana de su poesía. Para los propósitos de este trabajo debemos considerar la evolución de la obra en prosa de Rafael Ángel. 3 vertientes contienen su trabajo en prosa: el poema en prosa propiamente, el ejercicio crítico en notas y ensayos sobre obras literarias de otros autores y el rescate bibliográfico de textos desconocidos u olvidados. A la primera vertiente referida pertenece el libro El Valle, la Ciudad y el Monte, selecto grupo de animadas estampas tratadas como prosa poética, cada una de las cuales se centra en un motivo de la vieja Caracas. Solicito de Rafael la lectura de esta bella estampa titulada El Monte. Debo decir, para introducir la lectura a que me ha invitado el amigo Malaski, que El Valle, la Ciudad y el Monte es un libro publicado por Insausty a mediados de la década de los 60 y que tiene que ver este libro con un selecto grupo de animadas estampas tratadas como prosa poética, cada una de las cuales se centra en un motivo de la vieja Caracas. La intención libre o la intención lírica es visible en cada página que haya sus temas en reconocidos y entrañables lugares o cosas de la antigua ciudad, contraponiéndolos a los datos de la historia y la crónica sentimental. Hay un rasgo azoriniano que recorre el dibujo de estas estampas, donde el propuesto embellecimiento se junta con la nostalgia. Insausty, por fortuna, no abusa de la frase breve del periodo entrecortado, lo que salva a sus bocetos del hipo amanerado que tanto marcó a algunos seguidores de Azorín. Esto es justamente tomado del prólogo de sus obras completas como comentario a este libro, en el cual cursa esta tercera estampa, de la cual les voy a leer la estampa correspondiente a El Monte. La luz lo lleva de la adustez a la sonrisa discretísima, de la desilusión a una esperanza en que el verde reúne toda su ingenuidad. Yo he visto al sol con cincel de oro labrándole alma y cuerpo. Yo he visto brisas, nubes, iris, hermoseándole los pensamientos ásperos, sembrándole ternura. Y después vi claveles, malabares, sangre y fragancia de la dura entraña. Junto al pecho bronco olí luceros, dispensadores de amor tímido en su gotear irrestañable. Y caída de las manos de piedra, miré la suavidad blanca del agua como un ángel en vuelo. No olvidarán ustedes que el título del cual les he hablado, que acoge esta estampa titulada El Monte. Así sabrán ustedes a qué monte se refiere el poema. El trabajo de crítica literaria se inicia con Caminos y Señales, que es un primer conjunto de ensayos sobre diversos autores venezolanos. Es digno de destacar la agudeza con que llama la atención, a propósito de Tomás Alfaro Calatrava, sobre la modernidad del octosílabo de este poeta. Insinuaciones críticas recoge años más tarde un nuevo grupo de ensayos sobre diversos poetas. En estas páginas Insausty se autocritica cuando se refiere a la influencia de Alberto Albelo Torrealba y la atadura a la copla popular que marcó sus inicios creadores. Una obra de temprana de este periodo es su celebrado Memorial del Ávila,
resumen lírico de la montaña, a través de las creaciones que han honrado al famoso monte de Caracas. El estudio sobre el modernismo literario de Venezuela revela también, junto con la competencia de estilo, la meditada organización que supo darle. Otro aspecto de su obra tiene que ver con su pasión bibliográfica, es decir, con la esforzada reactualización de páginas desconocidas de autores nuestros. Trabajó años investigando toda clase de documentación con una pasión absorbente. Es el primer compilador de las cartas de José Antonio Ramos Sucre, publicadas en un libro cuyo título, Los aires del presagio, lleva su impronta. Igualmente rescata de revistas, periódicos y fuentes testimoniales un conjunto de poemas sumidos en el olvido de nuestro Alfredo Albero Larriba, que tituló, a mi juicio atinadamente, Alas de murciélago. Finalmente, otro momento de su obra que emprendió en sus últimos años se cumple en el difícil arte de la traducción. Poemas franceses e italianos reciben de su mano versiones fieles o recreadas, a veces inmejorables, como las que ofrece de algunos poemas de Jules Supervielle, alabadas por el mismo autor, o del italiano Aldo Polarecci. Vamos a dejar que sea el poeta Gruber quien nos lea la traducción del poema Tu sei con una terra, de Cesare Pavese, poeta italiano, traducido al castellano por Insausti. La traducción de Tu sei come la terra. Eres como una tierra. Eres como una tierra que nadie expresó nunca. Cierto, no esperas nada fuera de la palabra, que brotará de lo hondo como fruto entre ramas. El viento te acompaña, cosas secas bien muertas, estorbante y van en el viento, miembros, viejas palabras, y en el verano tiemblas. Yo deseo rendir mi humilde homenaje a este insigne poeta con unos versos, donde intento retratar lo que a mi entender fue Rafael Ángel Insausti. Invito a Marielba Escobar que nos deleite con su voz este poema. Gracias Pablo Malásquez, por privilegiarme a leer tu creación poética. A Insausti, caballeroso hidalgo, de enjutada figura y mirada penetrante, hijo del llano verde, de esta sabana barinesa, lealtad, bondad, discreción, tu mejor carta de presentación. Perteneciente del grupo 5, siendo 6, la mano extendida los representó. Amigo de la soledad entera, meditabundo, retraído, sin salida. Tu pluma está marcada por la pena y el dolor, la sensibilidad y propiedad. Agorero de parca, anunciando tu ausencia como respuesta. El portador de la guadaña accedió el insistente llamado de aquel poeta descarnado. El de mirada profunda y perdida, aquel que lleva heridas en el alma, aquel que arrastra dolor y depresión, quizás por un amor que lo llenó de inanición. Aquel a quien el olvido le fue esquivo, aquel muerto viviente que nos dijo adiós, aquel que vivió noches en días de sol. Gracias, Marielba. Esto fue un encuentro con la poesía. Sus amigos de siempre, Rafael Reyes Araujo, Manuel Darío Gruber, Marielba Escobar y Pablo Malásquez, les damos las gracias por su atención. Nos volveremos a encontrar en un próximo programa cuando hablemos de otro personaje del mundo literario. Gracias.